Buen día. Sumamos a la mesa hoy con un invitado especial, Gustavo Segre, politólogo. Bienvenido, muchas gracias por sumarte a esta charla. Muchas gracias, un gusto compartirlo con ustedes. Gracias por venir acá. Bueno, Pablo, Javi, el cumpleañero hoy. Feliz cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños. Sí. Gracias, Mario, no lo sabía. Gracias. Hoy cumpleaños, así que... 48. ¿Cómo No empecemos mal así la mesa porque si no... Aparentaba menos todavía. Gracias, Tengo un amigo de acá que me dijo que a los 57 congeló la edad. Ah, no cumple más. No cumple más. Pero no es él. No es él, no es él. Ah. Está cerca el amigo, pero bueno, la gente no lo ve del otro lado, así que no va a entender. Claro. Bueno, no, él decidió O quedarse sea, en el llega ahí. 57. Ahí está, se planta. Ahí Claro, frenó. total se mantiene muy bien, entonces si tiene Claro, malos no parece. Bueno, está muy Puede bien. ser. Claro, es una buena Le voy a estrategia. preguntar cómo es el procedimiento. El mecanismo. Bueno, pregunta. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias, querida. Vamos a empezar, Vamos a empezar a analizar el contexto. Ayer estuvo en Expo Agro, Milei, y habló de que en el segundo semestre va a levantar el cepo al dólar, pero también dijo que la inflación se va desacelerando y que será del 15 puntos, que es un poco lo que dijo la Cámara de Almaceneros. ¿Vamos por buen camino, Gustavo? ¿Está marcando, digamos, empiezan a haber alguna señal de buenas noticias en medio de todo este contexto económico? No, yo no tengo tanto optimismo, ¿no? Pero no lo tengo no porque no crea en que la inflación es un problema que debe ser abordado, sin lugar a dudas, el mayor de los flagelos que tenemos por el deterioro que significa de los ingresos, sino porque precisamente el costo social del tan mentado déficit cero, o lo que es decir lo mismo, la paridad gemela del déficit primario y secundario, se hace a partir de una enorme caída y deterioro del salario y de las variables económicas, digamos, básicas. Acá estamos hablando hoy de salarios que promedian entre 250 y 400 mil pesos, con lo cual a todas luces no alcanza para cubrir las necesidades básicas en la mayoría de todos nosotros. Y lo que no veo y sí me preocupa es que se hable de un recupero de eso. Al contrario, se está hablando de ganancias. Volver al esquema de ganancias que se va a plantear seguramente en mayo, cuando en vista de este pacto que se ha convocado. De manera que me gustaría poder tener una visión más optimista. La inflación está bajando, es real, nadie lo podría... Desacelerando, porque son números altísimos, 15 puntos, es una locura. Desacelerando. La pregunta es, ¿cuál es el costo, digamos, la medida que se tomó para esa reducción de la inflación? Es decir, bueno, como ustedes saben, las escuelas económicas se dividen entre los que aspiran al shock y al gradualismo, ¿no? Yo, por la edad que tengo, son películas que he visto. Lamentablemente, viví Martínez de Oz. ¿Qué finales has visto en esas películas? El final es el mismo en todo. O sea, no estamos del todo convencidos que el neoliberalismo, que es una secuela del liberalismo, en realidad lo contradice al liberalismo clásico, que es otra cosa. Insiste con esto, y es más, en el discurso presidencial lo cita el presidente Milei a Milton Friedman, de la Escuela Austríaca de Chicago. Así que, a ver, cuando Milton Friedman dice hay que gastar el dinero de uno, porque el dinero que se gasta del Estado está mal gastado, ¿quién no va a coincidir en gran medida con esa visión de Friedman, no? Pero ¿cuál es el problema? Y es lo que yo disentí toda la vida. Es decir, yo estoy gastando un dinero particular y él habla, ¿no es cierto?, de que uno va a gastar lo mejor posible, siguiendo el óptimo de Pareto. Hay una fuerte racionalidad y una teoría de elección racional acompañando esto. Pero el Estado tiene que gastar en hospitales, porque si no tiene los hospitales abiertos y 24 horas atendiendo, ¿cómo atiende la gente que no tiene cobertura de salud? ¿Cómo generas igualdad social y ascendencia social si no tenés educación pública? No hace falta que lo diga yo, ustedes. Los países más capitalistas del mundo cubren la educación, un seguro de salud. Por lo tanto, necesariamente va a haber un déficit. Todo aquello que yo no cobro me genera un gasto del cual no tengo un retorno. La pregunta es,
pero ¿es un gasto o es una inversión? Y ahí viene otro. Se podría estar muy largo, ¿Vos todo un debate. que en esta idea neoliberal va a afectar a los hospitales y a la salud pública? ¿Y a la Necesariamente educación termina afectándolos. Necesariamente. Necesariamente porque acabo de escuchar a la rectora de la universidad expresar que con un presupuesto aprobado similar al 2023 como le han aprobado, corre riesgo de funcionamiento. Y es más, estuve charlando con la vicerrectora, esto informalmente otro día. Acá estamos hablando de los servicios esenciales, es decir, no va a tener luz la universidad, no va a poder pagar el gas. Entonces, es lógico, si yo te doy a vos, institución universitaria, el mismo presupuesto del 2023, en el 2024 con una inflación de... Ni hablar de eso. Pregúntame cómo hace para Pero además pagar. va a haber una mayor presión sobre el Estado, porque todo aquel que no puede pagar una prepaga, que no puede pagar una escuela privada, además va al Estado. Claro. O sea, que el Estado va a tener una mayor demanda. Siempre pasó. De hecho, en medio de la crisis, la Universidad Nacional de Río Cuarto sumó 5.000 ingresantes. Es uno de los números más altos de los últimos años. Claro. Y esto tiene que ver muchos pibes que a lo mejor en algún momento iban a ir a una privada Claro. y ya no pueden. Ya no pueden. En estos términos de pactos, Gustavo, lo que será de mayo, que falta, como dijo el gobernador de Córdoba, todavía para mayo, pero no sé si es analogía la pregunta, porque en el 93-94 era otro contexto de bipartidismo puro, digo, con el Pacto de Olivos, pero ¿considerás que hay algo más o menos similar que puede llegar a darse o que en aquel entonces las reglas estaban un poco más claras, ¿no? De quiénes eran las cabezas opositoras y oficialistas, digo, Menem, Alfonsín, el peronismo que iba derivando en un neoliberalismo. ¿Y qué situación encontramos ahora en este Pacto de Mayo, si se puede comparar con aquello? No, es imposible compararlo. Primero son dos contextos absolutamente diferentes. Vos tenías dos líderes. Tenías un radicalismo fuerte, claramente liderado por Raúl Alfonsín, quien imponía democráticamente, digamos, una visión de país. Alfonsín era un hombre que tenía, por supuesto, muy claro dónde estaba y dónde quería ir. Y lideraba un radicalismo que hoy no existe en términos de partido. Menem presidía el peronismo, que también era un partido que, con un fuerte verticalismo, que es una tradición del peronismo, en la cuestión de conducir. Es decir, estamos hablando de un siglo XX que, como dijera Bauman, era una modernidad sólida, había código, había palabras, había criterios, había... Tipos de antes, digamos, ¿no? Exacto. Había, hasta te diría, cierto respeto a la autoridad. Claro, valores. Por decirte un dato. Al siglo XXI, es decir, ni siquiera el contexto tiene que ver. Es como si hubiéramos venido de otro planeta. El Pacto de Mayo me da la impresión que se quiere comparar. En el mundo ha habido otros pactos importantes. El tan mentado Pacto de la Moncloa. Claro, 77, fue uno 78 más en famoso, España. claro. Finlandia, el Pacto de la Moncloa fue después de 40 años Claro. de franquismo. Claro, Suárez, terrible. primer presidente. Eso. También Estados Unidos tuvo el suyo. Y bueno, ahora, ¿qué hizo Francisco Suárez en España cuando hizo el pacto? Llamó a todos los líderes, puso el mapa de España arriba de la mesa y dijo, ¿qué hacemos con España? No, y con un agravante que estaban los regionalismos y los autonomismos fuertes y que siguen estando, pero Claro. antes más. Claro. Es decir, en un momento... Se oficializa el Partido Comunista, que antes estaba Tal cual. proscrito. Siguió un pacto que tenía Europa. Digamos, tenía la intervención de Francia y Alemania diciéndoles, muchachos, la cosa más o menos por acá. Claro. Eso no existe hoy en Argentina. No. Vos para ir a un pacto, primero, no podés imponer ni extorsionar. Aquel que no vaya, Claro. sabré que es antipatria. Es difícil, ¿no es cierto?, marcar ese comienzo para convocar. Es al inverso lo que han hecho los países que hoy llamamos desarrollados, creo que estaba diciendo Pablo recién. Europa mismo logró hacer un acuerdo con la eurozona. Es decir, es cierto, es un momento complejo de la Argentina, tal vez históricamente el más complejo de todo. Y es necesario, por hacer alguna vez un acuerdo, pero Sí, imposible urgente. no estar de acuerdo, urgente. Yo lo que veo... Pero tenés que tener Pero- otros 10 puntos que no están ahí. que después lo No, podemos ver. bueno, claro. Dale. Sí. Pero yo lo que veo es que cuando vos dijiste, muchachos, pongo el mapa de España, ¿qué hacemos con esto? En este caso, nos puede gustar o no, pero este hombre sabe lo que tiene que hacer con eso. Digo, podemos Tiene estar de claro. acuerdo o no, Sí, por supuesto. pero él lo sabe, por un lado. Y por el otro, no hay oposición, no hay un líder en la oposición. No, coincido contigo, Mario. No hay un líder. Ese es otro gran problema Que vos tenemos. digas, che, este es el referente de la oposición, que es el que nuclea, el que ordena, el que representa.
hoy representa cualquier cosa. Así es. De hecho, Yarlora, que es un tipo inteligente, está buscando ese protagonismo. Sí. Porque el tipo lo está viendo. Si acá no hay nadie... Además de detente el cargo de gobernador, Por bueno, supuesto. le da cierta legitimidad Por supuesto. la cuestión. Lo que decís forma parte de los tantos problemas graves que tenemos. Claro. Vos analizás Juntos por el Cambio, está Larreta, está Bullrich, o sea, hay una Hay un diáspora referente. de El radicalismo Macri. que no puede levantar cabeza. El radicalismo hace está años. Cornejo, está Sáenz, es decir, Sí, tampoco. no tenés ni un Menem No. ni un Alfonsín, que citamos recién, que puedan ser representantes de lo que Gramsci decía una hegemonía. Es decir, poder aportar a la construcción de una hegemonía. Hoy sí hay un líder que es Javier Milei, que detenta una fuerte legitimidad y bueno, la legalidad está de por sí, que entonces le permite poder poner la chapa, yo saqué el 56% y avanzar. Vos sabés que lo hablábamos ayer, yo creo que el gran capital que tiene este hombre, es que no tiene pasado político. Entonces nadie le puede achacar nada. Cuando un líder quiere surgir de otro lado, pero la gente ve el pasado, es como que no hay una legitimidad moral para decir, che, yo soy el que soy. Sí. ¿No? En este caso, insisto siempre con esto y hago la diferencia, nos puede gustar o no, pero lo que no podemos discutir es que no tiene pasado político. Entonces, ¿qué le vas a decir a este? Lo podrá achacar por un montón, y que estoy de acuerdo, ¿no? En las formas, en la manera, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, no podés decir, che, este es un corrupto, a lo mejor lo es y nadie lo sabe, pero no se nota, no se ve. Digo, yo creo que ese es el capital más grande que él tiene. En eso coincido contigo, yo le agregaría algo más. Hoy, alguna encuesta que estuve leyendo esta semana pasada le sigue dando un 48% de apoyo. Cuando voy desmenuzar un poco más fino, ¿en qué se basa eso? Se basa en dos aspectos, expectativa y esperanza. Hay gente que te dice, claro. y yo creo que hay que aguantar 2 o 3 meses y va a cambiar. Como que... Sí. Y la expectativa en función mucho de lo que vos decís. Claro. Bueno, este no va a robar, se va a terminar Sí, la o cuestión. al menos no lo sabe si lo va a hacer, porque a lo mejor nos puede defraudar como nos han hecho un montón de políticos. Exacto. Que al final del che, míralo. Mirá claro. Fernández, por ejemplo. Ahora, es un Yo soy un escenario. tipo impoluto que mi mayor capital es la honestidad. Bueno, está pegado con el quilombo de los seguros del Banco Nación. Sí. Claro. Yo no Te quiero puede que perdamos defraudar. de Un vista- escenario muy Bueno, distinto, perdón, Sí, Mechi, pero sí. quería cerrar esta cuestión. Dale. Al que, por ejemplo, han tenido otros presidentes, porque a otros presidentes no se les planteaba 2 o 3 meses. El verano era mucho más largo. Sí. Digo, desde el regreso de la democracia, ni hablar, Alfonsín o... Casi 6 años. Claro, al propio de la Rúa se lo bancó 1 año y pico. Sí. Digo, acá se habla de meses. Sí. Y esto lo dice el votante de Milei, no el resto. El resto, a mí me parece que la Argentina está en una fragmentación muy fuerte desde hace mucho tiempo, pero en este caso en particular, la idea de un anarcocapitalismo o la idea de otro modelo político se nota muchísimo más. Pero digo, el propio votante de Milei habla de meses. Y en general a los presidentes siempre se les dio, el veranito duró bastante más, por lo menos 1 año, ¿no? Comino. Sí. Te hago una digresión. El anarcocapitalismo fracasó tanto como el comunismo en sí. Es decir, son No hay modelos país que los tenga. Ningún país del claro. mundo. Y vos dijiste algo cierto. 40 años de democracia. A lo largo de 40 años de democracia, uno de los mayores problemas nuestros, a diferencia casi del resto del mundo, con algunas excepciones en América Latina y en África, obviamente, como siempre ocurre, la democracia, en el caso argentino, ha ido teniendo un fuertísimo deterioro de 2 aspectos: legitimidad y representatividad. Es decir, cada vez ha habido un mayor divorcio entre la dirigencia política con la sociedad, al punto de que pasa lo que vos decís. No hay credibilidad. Claro. También me gusta leer encuestas y todo. Hoy, Milei es la consecuencia de eso. Milei es la consecuencia de eso. Exacto. Bolsonaro fue la consecuencia. Porque digo, también es en Latinoamérica. A Boric Sí. a los 3 meses se le desplomó la... Claro. 3 meses duró la popularidad de Boric en Chile. Claro. Es un problema Exacto. de representatividad en El Latinoamérica. otro, la no solamente legitimidad, acá. que la legitimidad es ese contrato social del que tanto hablaba Elisa Carrió, que es que si yo te digo que el vaso lo voy a poner allá
y asumo, el vaso lo ponga ahí. Bien. Hay viejos conceptos que tienen que ver con la legitimidad de origen. Vos ganás una elección porque te votan, pero después, como dice Fay, hay que tener una legitimidad de ejercicio. Por Bueno, el Papa habló de eso. Cuando vos Bueno, mentís, en eso- Por supuesto. cuando Esto es vos uno de no los cumplís, puntos a favor de Milei. Fíjate que eso es lo que él prometió y hasta ahora está haciendo lo no, que prometió. es lo que dice Pablo. Es decir, voy con la licuadora y ¿cómo se llama? Y la motosierra a la casta política. La pregunta es, con toda franqueza, ¿eso está ocurriendo? En parte sí, porque el desguace interno, parte sí. pero en gran parte no. ¿Qué siente la gente? El salario no alcanza, la jubilación no alcanza, y no hay un escenario que te justifique la esperanza. Y no importa, yo hoy gano 300, pero de acá a 2 meses paso a ganar 1 millón. Nadie ve ese escenario. Está bien, pero ahora, en un hipotético escenario que hubiese ganado Massa iba a hacer los mismos recortes, Sí, con seguro. la diferencia de Seguro. que iba a seguir con la demagogia, que es la que no tiene Milei. Claro. Digo, el panorama iba a ser peor a mediano plazo. Massa no iba a tocar lo que está tocando Milei, que en eso yo coincido cuando habla de que la crisis más que económica es moral. Bueno, Massa no la iba a Y atacar a si la vos crisis destapas moral. la olla, en cada olla que No, es destapas un y hay asco. pus, Es coincido un asco. totalmente. Es decir, ojo, la Argentina tiene una corrupción estructural. A ver, no es Alberto Fernández. No. Cuento una anécdota. No. Cuento una anécdota, no puedo dar nombre. Empleado de una cooperativa de electricidad de la zona serrana. No voy a decir localidad porque me van a decir... No vas a poder ir a veranear más. Charlando, exacto. Charlando hace 40 días. Se roban 2.500 metros de cable. ¿Saben qué? De adentro. Por el cobre. Claro. 7.000 pesos el kilo de cobre. Entonces hay que ver ahí, en la raíz del problema. Es decir, alguien lo compra. Sí, sí. Bueno, pero pará. Si vos ves eso... Si alguien lo roba, alguien lo supuesto paga. que alguien lo paga. Entonces es estructural. Sí, ¿Quién lo paga? ni hablar Y el de tipo eso. que vos a lo mejor pasa todo el día en un negocio de esta localidad serrana y tiene puesto una chacarita, tiene algo. ¿Se entiende lo que Pero digo? vos fíjate que es de raíz si el problema. Si vos empezás a dar mensajes de arriba para abajo, no digo que no vaya a ocurrir, pero posiblemente empiece a achicar esas cuestiones. El otro día leía, Cunio en el Ministerio de Justicia encontró un tipo de OJ, ¿sabés vos? De No, OJ, esa no. musculosa. ¿Estaba cocinando? Y estaba cocinando y le preguntó qué hace acá. No, yo vivo acá. Claro. Coincido, Mariano, contigo. Es entonces- como la familia tradicional, el equipo tiene No, que ver padre. hay para que- valores, ¿me entendés? ¿Se Ahí va. puede construir una Argentina distinta rodeado de los Menem, de Macri, de Sturzenegger, que fue el generador del blindaje de la Rúa, una de las mayores estafas financieras de la Argentina, de Caputo, que nos endeudó hace 100 años? ¿Esa es la reserva moral del cambio de la Argentina? No, yo no, por eso arranqué diciéndote en el programa, no tengo expectativa, no. Yo veo eso y coincido con que forma parte de esto que vos hace un momento, Pablo, decía, una corta luna de miel. A mí no me puede inspirar eso Macri, no me lo puede inspirar Caputo. No me lo- Confianza. Claro, vos necesitas un shock también de confianza. Es decir, vuelvo a esto, crisis moral, coincido 100% con Milei. ¿Cómo resuelvo la crisis moral? Claro. La resuelvo mediante una receta económica. Vos me das un ejemplo en el mundo y te digo que sí me convence. Nunca vi que una crisis moral se resolviera a través de una medidas económico-financieras. ¿Sabes cómo las vi? Sí, fuertemente en la educación, acompañando de un cambio importantísimo de la educación, dignificando el salario docente. Claro, cosas que no se están 1963, 1966 gobernaba Illenó, lo digo por una cuestión ideológica. El salario de una maestra lo equiparó un juez de primera instancia. Hay otra cosa. Claro. Si una maestra gana y un profesor gana, equivalente, ¿y sabe cuál es el criterio Por de Ilia? supuesto que así debe ser. Si yo tengo más escuelas, tengo menos Sí, cárceles. sí, No, sí. no, ni hablar Sí. de eso. No, ni Son hablar. valores y es sentido común. Ni hablar. Entonces, a partir de ahí discutamos. Sí. ¿Vos querés un cambio moral? ¿Cómo te lo voy a cambiar? ¿Imponiéndote ganancias? ¿Reduciendo el salario o no? ¿Y cómo haces un cambio moral con una oposición que busca el golpe permanentemente? Porque esto hay que decirlo también. Claro, Ayer escuchaba a Guillermo Moreno. En breve se termina el gobierno de Milei. claro. En breve.
anunciando que esto... Grabois ni hablar, que lo quiere echar y ahora que quiere ser candidato a presidente y ahora no sé qué más dijo. Bueno. Entonces digo, ¿cómo construís vos una dirigencia política con valores morales cuando ya lo dicen abiertamente? Porque no es una mesa de café que dice, che, esto lo van a voltear. En notas de los medios dice, no, esto se termina en breve. No, hablan hasta de pactos entre Macri y Villarruel. Entonces vos decís, pero che... Bueno, ya que es difícil distinguir a veces la fake news de bueno, pero claro, existen. Bueno, pero entonces digo, ¿cómo construís entonces? Imposible. Porque aquellos, si no que hablan, que dicen, che, ¿cómo se hace un país con algunos funcionarios que ya estuvieron? ¿Y cómo lo haces con estos tipos? Claro. Por eso, es muy difícil. Porque digo yo que... esto de que decía Pablo hace un momento, de esta tan corta luna de miel, es por el agotamiento. Sí, ni hablar. Que hay de la expectativa. No hay expectativa. Es terrible. No hay. Sí, ahí Jorge Liotta, en el libro de él. Hay muchos problemas. Jorge Liotta habla de un 68% dentro de los grupos etarios que van de 50 en adelante, en donde la expectativa de esperanza supera, la falta de esperanza supera el 79%. Es decir, ni hablar el que va de 20 a 25, que está a 35, que está viendo qué país se va. Lógico. Pero digamos, es complejo, es muy difícil. Milei necesita construir acuerdos, no sobre la base de la dádiva, pero sí consensos y blanquearlo. Los 10 puntos, yo no vi que figurara en los 10 puntos lo que recién te decía, che, vamos a trabajar en serio la educación. ¿Qué otros 10 puntos pondrías en el pacto o cambiarías? Que dijiste, me parece me quedé pensando. O agregarle. Me parece que hay 10 puntos. Que de los 10 puntos muchos se cumplen sin que estén escritos, digo, sacando alguna diferencia. La propiedad privada. Claro. O escribí un artículo que decía Alberti sobre la propiedad privada. Alberti decía, la propiedad privada tiene dos aspectos. Uno jurídico, ¿no es cierto? Y otro, uno jurídico y moral. Y el otro es de propiedad inmaterial, o sea, de capital, perdón. Y material. ¿Qué quiso decir Alberti con esto de jurídico y moral? Claro, porque la propiedad tiene una base jurídica, artículo 17 de la Constitución, es inviolable, ya lo tenemos, no hay que venir pero habla de moral. Claro. ¿Y qué quiere decir con moral? Es aquel viejo concepto de la propiedad en sentido social. Te das cuenta, a ver, todos sabemos que llamamos elegantemente ocupa los que se meten en departamentos, en terrenos, y se te meten y te... No lo sacas más. No lo sacas más. ¿Dónde está el problema? Jurídico, hay una falla, nosotros tenemos serio, podemos hablar. Sí. La justicia argentina está también cerca del 80 de imagen negativa, ¿no es cierto? Pero también, cuando vos reducías la pobreza, ahí también estás violando la propiedad. Es decir, ¿tu salario qué es? ¿Qué es tu sueldo, Mariano? De cualquiera de nuestros, mi jubilación. ¿Es propiedad privada o no es propiedad privada? Por supuesto. Bueno, me meten ganancia, me reducen, me quitan, me limitan. Sí, alguien que en su tiempo de diputado votó en contra, ¿no? Digo, Milei en formato diputado como legislador estuvo en contra del... Sí. Perdón, a favor de la quita. Sí. Eso voy, y que ahora podrá implementarla, pero bueno. Claro. Te quiero preguntar, Gustavo, porque esto sería un tema de debate, me parece, para una tesis doctoral, digo, pero así breve. Cuando Perón habla de la comunidad organizada en el 49, que dio un discurso en Mendoza ante unos filósofos, y la verdad que dice cosas muy interesantes, habla de la tercera posición, etcétera, etcétera, y había un liderazgo, y ese liderazgo después, con lo verticalista que ha sido el peronismo, a pesar de la proscripción, ha estado, y uno decía, bueno, Menem, Octavio de la Sota, Cafiero, etcétera, etcétera. ¿Qué le pasó al peronismo en este tiempo para los sindicatos, las juventudes? ¿Qué le pasó para quedar... yo diría acéfalo, ahora ha convocado el PJ, Infran encima, que es creo que secretario, a elecciones breve para ver quién será el reemplazante de Alberto, quien lo va a suplantar. ¿Qué le pasó al PJ en este tiempo? ¿Por qué quedó así? No solo al PJ, a todos los partidos políticos. Te diría que hasta Juntos por el Cambio como institución partidaria, digamos, casi que ya no existen liderazgos, grupos, facciones. Sí. Es un problema que arranca precisamente a partir de
de la década del 90 y se profundiza enormemente en el 2020 con el reemplazo de lo que bien se llamó, digamos, esto de la imagen y del sonido, es decir, esto de la televisión y de los programas políticos que, lo decía muy bien Giovanni Sartori, es decir, antes, si vos mirabas los candidatos de antes, en su momento Menem, en su momento Alfonsín, caminaban territorialmente, el contacto con la gente se daba face to face, es decir, y los partidos que hacían, organizaban el acto, la movilización, los partidos eran bolsa de trabajo, yo me acuerdo cuando era niño, bueno, la gente iba a los partidos a buscar el medicamento, el trabajo, la asistencia, el viaje, la beca, eran un articulador social entre la sociedad y el gobierno, ¿se entiende? Ese rol desapareció. Ese rol lo empezaron a tener dirigentes, lo empezaron a tener punteros. Bueno, estoy la corrupción que trajo eso. Sí. Claro. Imagínate. Entonces hoy la red social, por ejemplo, las consultoras, todo eso acabó con los partidos políticos. Sumado a que las propias oligarquías internas partidarias impidieron la renovación, la oxigenación, el flujo. Lo que algunos de ustedes decían, vuelven a estar los mismos. Claro, no hay jóvenes. No hay en la Argentina tipo de 25, 30, 35 años con capacidad para ser ministro, para ser secretario, para ser presidente. ¿No? La llamada sub 40. Bueno, está Nacho Torres, el único gobernador joven, claro. Va joven, de 35. Claro, que es lo que debería ocurrir. Que gente en esa, no por la edad, ojo, sino porque hay una cuestión de audacia en el pensamiento diferente, de análisis. Hay otra mirada. Otra mirada. Absolutamente. No están los vicios, ¿no? Claro. Por lo menos. Bueno, hay mucha juventud capaz que no empieza, que le encantaría empezar a militar política con la utopía de cambiar las cosas, lo cual es maravilloso, pero que no lo hacen por la corrupción que hay. Exactamente. Angelos dijo una vez una frase en un discurso, nada menos que Angelo, parece irónico, dijo, a veces meterse en política es tirar las perlas a los chanchos, es decir, tu dignidad, y no dejó de ser una gran verdad. Es verdad. Sí. Bueno, señora. Llegamos al cierre. Momento, sí. Bueno, un placer, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias por mejorar esta discusión. No, muchas gracias a ustedes, al contrario, un gusto. Gracias. ¿Hacemos una pausa? Pero cómo no, ya volvemos. Dale.